Y un personaje como Chapo Guzmán, ¿qué pinta en todo esto? Para ti, ¿qué ha sido el Chapo? ¿Qué opinas de un perfil como el suyo? No creo que era ni la mitad de lo que lo pintaron como eran. Lo ¿Sí? pusieron como líder, como director, Ajá. era un miembro de una federación de grupos en Sinaloa, pero como operador principal o como algún Ujú. tipo de líder que si lo quites una pieza clave iba a dejar de funcionar ese Exacto. cartel. Vamos a hablar de propaganda política. Ajá. Eso es lo que fue, ¿no? ¿Sí? Su arresto y su detención no Fue cambió propaganda. absolutamente, no cambió nada. No cambió nada y ahorita estamos viendo un gobierno federal en México que está pidiendo su extradición de vuelta a México. Claro, que eso sería otra cosa. ¿Crees posible que el Estados Unidos lo lleve a México? Creo que aprendieron su lección con soltar al general Cienfuegos. El general Cienfuegos que estuvo detenido con cargos federales eh, por malabares políticos y diplomáticos lo dejaron ir para que enfrentara sus cargos en México. Y lo que hicieron los mexicanos es que lo dejaron ir, lo acompañaron a su casa y no lo dijeron, no siguieron en la investigación. Entonces yo creo que los americanos ya perdieron su lección. O sea, ¿tú crees que no va a salir de Estados Unidos ya? Creo que no va a salir a Estados Unidos y que creo que es una seña clara de que Estados Unidos está pidiendo sus detenidos, México está pidiendo que regresen al Chapo. Está de cierta manera trabando la extradición de uno de sus hijos. Y estamos en un punto donde las tensiones entre los dos países se están elevando. Y es algo que yo que les recargo mucho especialmente a mis paisanos mexicanos, que le pongan mucha atención a eso. Especialmente cuando vayamos a votar, porque ya menos acaba el sexenio de esta persona, ¿no? Y, y no nomás los que estamos en México, sino los que estamos en Estados Unidos y que también votamos de aquel lado, que Claro. también entiendan que este conflicto, si es que se llega a suscitar, nos va a afectar a todos, a todos. Esto no es una guerra del otro lado del océano. Esto es aquí, entre nuestras Claro. casas. Eh, Compartimos más que sangre y apellidos entre los dos países. Y este conflicto va a ser horrendo. Si ¿Pero es tú que crees yo, que hay algún político americano o mexicano que quiera evitar esto? ¿Que sea capaz de evitarlo o todos son lo mismo? no sé. Ahorita los que están encargados están con toda la viada de que esto suceda. Es lo que me aparenta a mí, ¿no? Lo que te aparenta, ¿no? Estamos hablando de un gobierno federal mexicano que está exigiendo su independencia, su soberanía, y ya estaba hablando con los enemigos históricos de Estados Unidos, lo cual a Estados Unidos no le parece bien. Y Estados Unidos está hablando de declarar, de poner a todos, el ejército mexicano, el gobierno federal y a los carteles en la misma caja de terrorismo. ¿Qué pasa si los declaran terroristas al grupo delincuencial? Cualquier entidad, grupo, persona que los apoye de manera material, con influencias, con lo que sea, pasan a ser blanco de la ira del ejército americano. Cualquiera. Sí, y esto pues, digo, las posibilidades de esto que es escalofriantes.